Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fernando Alberto. El día de hoy voy a compartir con ustedes la segunda novela de la saga El Pacto, de la Cuarta Generación. Pues vamos a empezar. Esta novela lleva por nombre El Pacto de la Cuarta Generación, la caída de José. Prólogo. Hay historias que nacen para ser contadas y otras que permanecen enterradas bajo el peso del miedo, el silencio y la vergüenza. Esta es una de ellas. En las antiguas calles de Tula de Allende Hidalgo, donde el viento parece arrastrar ecos de tiempos olvidados y las sombras se alargan demasiado al caer la noche, existe un relato que ha sobrevivido durante generaciones. Un relato que pocas personas se atreven a mencionar y que muchos prefieren ignorar. Todo comenzó en el año de 1960. José Rivera era un hombre sencillo, un albañil, acostumbrado a ganarse la vida con el sudor de sus manos. Como muchos otros, era un hombre que soñaba con ofrecer un futuro digno a su esposa y a sus hijos. Sin embargo, cuando perdió su trabajo, aquellos sueños comenzaron a desmoronarse. Las deudas crecían, el hambre se hacía presente en su hogar y la desesperación comenzó a ocupar cada rincón de su vida. La oportunidad de trabajar en Guanajuato parecía ser la respuesta a sus problemas, pero la realidad fue distinta. El salario apenas alcanzaba para sobrevivir y la distancia lo alejaba cada vez más de aquello que intentaba proteger. Día tras día, José observaba cómo sus esfuerzos resultaban insuficientes, mientras su familia continuaba hundiéndose en la necesidad. Fue entonces cuando la desesperación abrió una puerta que jamás debió cruzarse. Dicen que existen momentos en los que el sufrimiento humano emite un llamado que resuena más allá de este mundo. Momentos en donde la oscuridad escucha. Momentos en donde algo responde. Y aquella noche, en medio de la soledad, el cansancio y la desesperanza, José Rivera no estaba solo. Lo que ocurrió quedó oculto durante décadas entre susurros, secretos familiares y acontecimientos imposibles de explicar, pero los pactos realizados en las sombras nunca desaparecen. Esperan pacientemente el momento de cobrar aquello que se les debe, porque el precio de un deseo concedido rara vez termina con quien lo pidió. A veces la deuda se extiende, a veces alcanza a los hijos, a veces alcanza a los nietos y en ocasiones hasta la cuarta generación. Capítulo 1. La caída de José. En algún rincón del estado de Hidalgo, donde las viejas leyendas se mezclaban con la vida cotidiana y los ancianos aún hablaban de aparecidos al caer la noche, existía una historia que pocos conocían y que muchos temían mencionar. Era una historia sobre un pacto que atravesó generaciones, un pacto cuyo precio aún no había sido pagado. Todo comenzó en el año de 1960, en la ciudad de Tula de Allende, Hidalgo. La familia Rivera estaba compuesta por José Rivera, un trabajador de la construcción, Fátima Luján, su esposa y ama de casa, y sus dos hijos, Diego, de 7 años, y Santiago, de 5. Llevaban una vida tranquila, sin lujos ni riquezas, pero tampoco sufrían carencias.
José siempre encontraba la manera de que nada faltara en su hogar, pues aquella había sido la promesa que le hizo a Fátima el día que se casaron. José nació en el estado de Hidalgo y conoció a Fátima en Querétaro cuando apenas tenía 17 años. Se había visto obligado a abandonar su amada ciudad de Tula de Allende después de que su padre muriera a causa de una extraña enfermedad. Frente a la tumba de aquel hombre, José juró que cuidaría de su madre mientras tuviera vida, pues era hijo único y sabía que ella no tendría a nadie más. Un viejo amigo de su padre le habló de una oportunidad de trabajo como ayudante de albañil en Querétaro. Con el corazón lleno de tristeza, José decidió marcharse para asegurar que a su madre no le faltara nada. Fue durante esa etapa de su vida cuando conoció a Fátima. Ella era una joven hermosa que trabajaba en el negocio familiar elaborando tortillas. Desde la primera vez que la vio, José quedó profundamente enamorado. Poco a poco comenzó a acercarse a ella, hasta que el cariño se convirtió en amor. Y al poco tiempo iniciaron una relación, y un año después contrajeron matrimonio. 2 años más tarde, José regresó a Tula, debido a la muerte de su madre, consumida lentamente por la tristeza y por la soledad. Fue en Tula donde nació Diego, su primer hijo. 2 años después llegó Santiago. Para José y Fátima, aquellos niños representaban el comienzo de una nueva vida y la esperanza de construir una familia unida y fuerte. José consiguió un empleo como albañil gracias a la experiencia adquirida durante su estancia en Querétaro. Era un hombre trabajador, responsable y comprometido con su oficio. Sin embargo, tenía un defecto que terminaría marcando su destino. No sabía quedarse callado. Cuando presenciaba una injusticia, pues siempre buscaba que las cosas se hicieran de la manera correcta. Y una tarde de abril de 1960, mientras trabajaba en la construcción de un hospital, descubrió que se estaban utilizando materiales de baja calidad. La discusión con su patrón comenzó con palabras, pero terminó en golpes. Aquella pelea tuvo consecuencias inmediatas. José perdió su empleo y con él el único sustento económico que mantenía a flote a su familia. Sin embargo, aquella tarde regresó a casa mucho antes de lo habitual. El reloj apenas marcaba las 4 cuando cruzó la puerta. Fátima levantó la vista desde la cocina. José. Y José evitó mirarla. Solo respondió, sí, todo está bien. ¿Y el trabajo? Terminamos temprano. La respuesta salió demasiado rápido, demasiado ensayada. Fátima percibió algo extraño de inmediato. Había visto a su esposo cansado, lo había visto enfermo, incluso lo había visto llorar cuando murió su padre, pero jamás lo había visto así. Había algo distinto en sus ojos, algo oscuro, algo que parecía crecer desde lo más profundo de su alma. Durante la cena permaneció en silencio. Diego intentó contarle cómo le había ido en la escuela. Santiago habló emocionado sobre un examen que tendría en los próximos días, pero José no escuchó una sola palabra. Su mente estaba atrapada en un único pensamiento, el miedo. Esa noche apenas pudo dormir. Mientras Fátima descansaba a su lado, él permaneció inmóvil observando el techo. Las sombras de la habitación parecían deslizarse lentamente por las paredes. El viento golpeaba la ventana con un sonido que recordaba a un lamento lejano. Y por primera vez en muchos años sintió verdadero terror. No era miedo a la muerte, no era miedo al dolor, era algo mucho peor.
miedo al futuro. Cuando llegó el amanecer, José salió de casa sin revelar la verdad. No podía soportar la idea de ver la decepción reflejada en los ojos de sus hijos. Se convenció que encontraría trabajo antes de que alguien descubriera lo ocurrido, pero ignoraba que algo lo observaba, algo que había escuchado cada uno de sus pensamientos, algo antiguo, algo paciente, algo que aguardaba en las sombras desde mucho antes de que él naciera. Mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, una sensación helada recorrió su espalda y tuvo la extraña certeza de que no estaba solo. Por instinto volvió la mirada. Entre los troncos y la penumbra le pareció distinguir una figura inmóvil. Era apenas una sombra, algo obscuro, algo silencioso, casi imperceptible. Permanecía allí, observándolo. José parpadeó y la figura pareció desvanecerse entre la oscuridad. Sacudió la cabeza y continuó su camino, convencido de que todo era producto de su imaginación. No sabía que aquella sombra lo había estado esperando y que desde ese momento jamás volvería a estar solo. Capítulo 2. Sombras sobre Tula. Mientras buscaba trabajo, José comenzó a notar algo extraño. Al principio creyó que era el cansancio, producto de las largas caminatas bajo el sol y de la angustia que lo consumía día tras día. Sin embargo, conforme transcurrieron las semanas, aquella sensación se volvió imposible de ignorar. Figuras obscuras parecían seguirlo en silencio, las veía de reojo, ocultándose entre las sombras de los árboles o desvaneciéndose detrás de alguna esquina. En ocasiones se confundían con su propia sombra proyectada de las calles de Tula, pero había momentos en los que juraría que aquellas formas tenían voluntad propia. José recorría la ciudad durante horas con la firme intención de encontrar empleo, pero nadie quería contratarlo. Su antiguo patrón se había encargado de destruir su reputación. Había dicho que José era un hombre conflictivo, un hombre irresponsable e incluso un ladrón. Las puertas se cerraban una tras otra y con cada rechazo la desesperación crecía un poco más. Por las noches regresaba a casa exhausto, con los pies adoloridos y el cuerpo vencido por el cansancio. Lo único que deseaba era descansar unas horas para reunir fuerzas y volver a intentarlo al día siguiente. Pero el descanso comenzó a convertirse en algo imposible. Apenas cerraba los ojos cuando escuchaba pasos sobre el techo. Durante los primeros días pensó que se trataba de algún gato caminando bajo la luz de la luna. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a notar algo inquietante. Aquellas pisadas eran demasiado pesadas, demasiado lentas, demasiado humanas. Era como si alguien caminara sobre el techo de su casa durante horas, arrastrando los pies con una paciencia enfermiza. Un día, mientras se encontraba solo, descubrió algo aún más perturbador. Las paredes de su habitación parecían cubrirse de sombras imposibles. No eran sombras normales, tomaban formas extrañas y cambiantes que parecían observarlo desde todos los rincones. Algunas recordaban figuras humanas, otras parecían tener extremidades demasiado largas. José intentaba enfocarlas, pero nunca lograba distinguirlas con claridad. Lo más extraño era que solo él podía verlas. Ni Fátima ni sus hijos habían notado nada. Una de tantas noches, agotado por los constantes rechazos y la falta de trabajo, decidió acostarse temprano.
Pensó que quizás unas horas de sueño podrían aliviar el peso que cargaba en el alma. Pero al llegar la medianoche comenzaron las pesadillas. Criaturas deformes surgían de la oscuridad. Demonios de enormes garras caminaban entre montañas de cadáveres. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, semejante a brasas ardiendo en el corazón de un horno infernal. Y todos parecían observarlo, todos parecían esperarlo, llamarlo. José despertó sobresaltado. Estaba empapado en sudor. Su respiración era agitada y el terror seguía aferrado a su pecho. Fátima se incorporó al verlo sentado al borde de la cama. ¿Qué ocurre?, preguntó. José tardó unos segundos en responder y luego le relató la pesadilla. Le habló de aquellas criaturas, de aquellos ojos rojos y de una voz suave y distante que siempre aparecía al final de sus sueños. Una voz que susurraba: pronto nos conoceremos, solo espera el día. Fátima intentó tranquilizarlo. Le dijo que probablemente era producto de la preocupación y la incertidumbre por no encontrar trabajo. José asintió en silencio, pero muy dentro de sí sabía que aquello era algo más, mucho más. Y cada noche que pasaba, esa certeza se volvía más difícil de ignorar. Capítulo 3. El mes de la desesperación. Para el mes de junio, la situación económica de la familia Rivera se había vuelto crítica. Los pocos ahorros que habían logrado reunir durante años finalmente se agotaron. Lo que Fátima ganaba lavando ropa para algunas vecinas apenas alcanzaba para comprar frijoles y tortillas. En ocasiones, ni siquiera había suficiente comida para todos. El hambre comenzó a instalarse en la casa como un huésped silencioso y no parecía tener intenciones de marcharse. Como si aquello no fuera suficiente, una mañana la desgracia golpeó nuevamente. Mientras la familia se encontraba fuera de casa, les cortaron el servicio de electricidad y pocas horas después les suspendieron el servicio de agua potable. Y al día siguiente, la situación alcanzó un nivel aún más doloroso. A Diego y a Santiago les negaron la entrada a la escuela. La familia debía ya 2 meses de colegiaturas. José observó el rostro de sus hijos cuando regresaron a casa. Nunca olvidaría aquella mezcla de vergüenza, aquella mezcla de tristeza y confusión reflejada en sus ojos. Fue entonces cuando comenzó a perder la fe. Las noches se volvieron más largas, las pesadillas más intensas, y los pasos sobre el techo parecían acercarse cada vez más. Una noche, incapaz de dormir, salió al patio de la casa, se sentó sobre una vieja piedra y contempló el cielo oscuro. No había luna, solo una inmensa oscuridad cubriendo el mundo. El cansancio, la pobreza y la desesperación terminaron por quebrarlo. José levantó la vista hacia las sombras y gritó un grito cargado de rabia y dolor. Si Dios no quiere ayudarme, que lo haga alguien más. Sus palabras se perdieron en la oscuridad. Por un instante reinaba el silencio, un silencio tan profundo que parecía haber detenido el tiempo. Entonces ocurrió algo. Entre las sombras, una sonrisa pareció dibujarse de manera fugaz. Una presencia invisible se agitó en algún lugar más allá de la noche, y una voz apenas perceptible respondió con un susurro que heló el aire a su alrededor. Yo te ayudaré. José se puso de pie de inmediato. Miró en todas direcciones. No había nadie. Solo obscuridad. Solo silencio.
solo el viento. No comprendía quién le había respondido, pero la desesperación era ya más fuerte que el miedo, y con la mirada perdida y el corazón roto, murmuró hacia la negrura: no sé quién eres, pero si puedes ayudarme, haré cualquier cosa. En algún lugar oculto entre las sombras que rodeaban la casa, algo sonrió y esperó. Capítulo 4. El hombre bajo el poste. Al amanecer, José apenas recordaba lo ocurrido la noche anterior, los susurros, la extraña respuesta y aquella sensación de no estar solo. Esto parecían fragmentos confusos de una pesadilla. Intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio y la desesperación. Mientras se preparaba para salir de casa y continuar la búsqueda de trabajo, alguien llamó a la puerta. José abrió y se encontró con Ricardo, uno de sus antiguos compañeros de trabajo. El hombre lo observó durante unos segundos antes de hablar. José, sé que la estás pasando mal. Por ello vengo a buscarte. Hoy por la tarde me voy a Guanajuato. Conseguí trabajo en la construcción de un puente carretero y necesitan más gente. Si quieres, puedes venir conmigo. Tendrás empleo y podrás volver a llevar dinero a tu familia. José permaneció pensativo. La propuesta parecía una bendición caída del cielo. Sin embargo, la idea de abandonar a Fátima y a sus hijos le producía una profunda inquietud. Desde que se había casado, jamás había pasado tanto tiempo lejos de ellos. Déjame hablarlo con mi esposa, respondió. Ricardo asintió. El autobús sale a las 7 de la noche desde la central. Si decides venir, ahí te estaré esperando. Cuando Fátima regresó a casa, José le contó lo ocurrido. Le habló de la oportunidad de trabajo y de la posibilidad de mejorar la situación económica que los estaba asfixiando. Fátima guardó silencio durante unos instantes. Me duele que te vayas, dijo finalmente, pero si crees que es lo mejor para nosotros, te apoyaré. Solo prométeme que no te olvidarás de nosotros. José sonrió con tristeza. Nunca podría hacerlo. Aquella misma tarde preparó una pequeña maleta y partió rumbo de Guanajuato. Tal como Ricardo había dicho, ambos fueron contratados para trabajar en la construcción de un puente carretero. El salario no era especialmente bueno, pero al menos le permitiría enviar algo de dinero a su esposa e hijos al final de cada semana. Durante las primeras semanas, José se concentró únicamente en el trabajo. Intentó olvidar las sombras, intentó olvidar las voces, intentó olvidar aquella noche en la que había gritado su desesperación al cielo. Pero algunas cosas no pueden ser olvidadas y otras jamás dejan de observar. Una noche, después de terminar su jornada laboral, decidió caminar por las calles solitarias de la ciudad para despejar la mente. La neblina comenzaba a extenderse lentamente entre los callejones. Fue entonces cuando lo vio. Bajo la luz amarillenta de un viejo poste se encontraba un hombre vestido completamente de negro. Su traje parecía demasiado elegante para aquel lugar. Permanecía inmóvil, esperando, observando. Cuando José estuvo a pocos metros, el desconocido levantó lentamente la cabeza. Buenas noches, señor, saludó José por cortesía. El hombre solo sonrió. Buenas noches, José. Aquellas palabras lo dejaron paralizado. José apenas llevaba unas semanas en Guanajuato y fuera de sus compañeros de trabajo prácticamente nadie conocía su nombre.
¿Cómo sabe quién soy?, preguntó con cautela. La sonrisa del extraño se hizo más amplia. No te asustes, José. Sé muchas cosas sobre ti. Su voz era suave, demasiado suave. Parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Conozco cada uno de tus secretos. Sé que cuando tenías 10 años tomaste unas monedas que tu madre te había dado para comprar tortillas. José sintió que la sangre abandonaba su rostro. Aquello era imposible. Ese episodio jamás había sido contado a nadie, ni siquiera a su padre. Solo él y su madre conocían aquella pequeña travesura de la infancia. El desconocido continuó hablando. También sé que tienes 2 hijos. Sé que amas profundamente a tu esposa, Fátima. Sé que perdiste tu empleo en Tula y que por esa razón ahora trabajas aquí, lejos de tu hogar. José retrocedió un paso. El miedo comenzaba a apoderarse de él. ¿Quién eres?, preguntó con la voz quebrada. El hombre lo observó durante unos segundos. Entonces respondió: algunos me llaman Lucifer. El silencio pareció tragarse el mundo, aunque he recibido muchos nombres a lo largo de los siglos. Cuando terminó de hablar, el poste de luz se apagó de repente. La oscuridad cubrió la calle, y aún así, José pudo seguir viendo la sonrisa del extraño flotando entre las sombras. Capítulo 5. La oferta del diablo. El miedo se apoderó de José. Su instinto le decía que debía huir, debía correr y no mirar atrás. Pero algo lo mantenía inmóvil frente a aquella figura. Quizás era el terror, quizá la curiosidad, o quizá la desesperación. Lucifer parecía percibir cada uno de sus pensamientos. Escuché tu súplica, dijo finalmente con tranquilidad. José sintió un escalofrío. En ese instante comprendió que la voz que respondió aquella noche de la oscuridad no había sido producto de su imaginación. Alguien había escuchado, alguien había respondido, y ese alguien estaba ahora frente a él. Aquella noche llamaste a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudarte, continuó Lucifer, y yo decidí responder. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Luego Lucifer hizo una oferta imposible de ignorar. Le prometió riquezas, prosperidad, poder, una vida libre de preocupaciones, una vida en la que jamás volvería a ver sufrir a su familia. José escuchaba sin poder apartar la mirada. Aquellas palabras eran todo lo que había deseado durante meses. Pero ninguna promesa proveniente de las sombras podía ser gratuita. Lucifer sonrió. A cambio, cobraré una deuda. José tragó saliva. ¿Qué clase de deuda? No la pagarás tú, no la pagará Fátima, no la pagará Diego, no la pagará Santiago. La sonrisa del extraño se volvió más oscura. La deuda será cobrada en la 4ª generación de tus descendientes. Aquellas palabras atravesaron a José como una daga. Lucifer percibió la duda en sus ojos. Entonces extendió una mano, y las visiones comenzaron. En la primera vio a su familia viviendo en una enorme casa. Había dinero, había comida, seguridad. Sus hijos crecían felices y alcanzaban todos sus sueños. En la segunda visión contempló algo muy diferente. Vio pobreza, vio miseria, hambre. Se vio a sí mismo durmiendo en las calles junto a su esposa Fátima. Vio a sus hijos consumidos por los vicios.
Los vio perdidos, encadenados a una vida de delincuencia y prisión. Cuando las imágenes desaparecieron, José sintió que el corazón iba a estallarle. El miedo y la desesperación luchaban dentro de él. No sabía qué decisión tomar, pero tampoco podía soportar la posibilidad de que aquella segunda visión se convirtiera en la realidad de su familia. Capítulo 6. El pacto sellado. Durante varios minutos, José permaneció en silencio. Pensó en Fátima, pensó en Diego y Santiago, pensó en todas las promesas que había hecho cuando decidió formar una familia. Promesas que estaba a punto de romper, y aún así, la desesperación terminó imponiéndose. Casi sin darse cuenta, aceptó la oferta. ¿Debo firmar algún contrato?, preguntó. ¿O cómo sellaremos nuestro acuerdo? Lucifer soltó una leve carcajada. No habrá firmas. ¿Entonces sangre? Tampoco. El extraño extendió lentamente la mano. Solo un apretón de manos. José dudó, pero finalmente aceptó. En cuanto sus manos se tocaron, sintió un frío imposible de describir. No era el frío de una noche de invierno, era algo mucho peor. Era el frío de una tumba abierta. Una sensación helada recorrió cada rincón de su cuerpo. Sintió que algo extraño penetraba en lo más profundo de su ser. Algo obscuro, algo antiguo, algo que jamás volvería a abandonarlo. Mientras sus manos permanecían unidas, Lucifer sonrió con evidente satisfacción y pronunció las palabras que sellaron el destino de toda una estirpe. El contrato ha quedado sellado. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la calle. La oscuridad pareció agitarse alrededor de ellos, y Lucifer comenzó a desvanecerse entre una espesa nube de humo negro. Cuando desapareció por completo, José quedó solo, o al menos eso creyó. Caminó de regreso a su cuarto de renta, sin notar que algo había cambiado. Su sombra ya no imitaba exactamente sus movimientos. A veces parecía retrasarse, otras veces parecía moverse por voluntad propia, como si hubiera adquirido vida. Como si una parte de la oscuridad que acababa de estrechar su mano hubiera decidido acompañarlo para siempre. Desde aquella noche, la sombra se convirtió en la silenciosa vigilante del pacto, la eterna testigo de asegurarse de que la deuda fuera pagada cuando llegara el momento. Capítulo 7. El tesoro bajo el fresno. De manera inesperada, José abandonó su cuarto de renta en Guanajuato, sin decir nada a nadie. Había transcurrido 1 hora desde que selló el pacto, pero una necesidad insoportable se había apoderado de él. Necesitaba comprobar si aquello era real. Necesitaba saber si había condenado el destino de una de sus descendientes por una mentira. El viaje de regreso a Tula fue apresurado y silencioso. Cuando llegó a casa, el reloj marcó poco más de las 11 de la noche. Fátima abrió la puerta y lo miró con sorpresa, pues no esperaba verlo tan pronto. Apenas habían pasado unas semanas desde que partió en búsqueda de trabajo. José apenas pudo contener la emoción que agitaba su interior. He regresado, dijo, y te prometo que a partir de mañana nada volverá a faltarnos. Nuestra vida cambiará para siempre. Los niños tendrán una educación mejor y nunca volverán a pasar
ningún tipo de necesidad. Fátima lo observó confundida. José, en tus cartas mencionabas que la paga no era tan buena. José sintió un nudo en la garganta. Recordó las advertencias de Lucifer. No podía contarle nada a nadie, no todavía. Tengo que salir un momento, respondió con una sonrisa forzada. Mientras caminaba hacia la oscuridad de los campos, las palabras del diablo resonaban en su mente. Cuando llegues a casa, sal a medianoche. Cerca de la milpa que conduce al río, encontrarás un árbol enorme, búscalo. Y cuando lo encuentres, cava al pie de sus raíces. Ahí hallarás todo lo que te he prometido. José decidió caminar hasta llegar a ese viejo fresno. José se preguntó si realmente estaba dispuesto a continuar, si era correcto aceptar aquella ayuda, pero entonces escuchó voces, susurros apagados que parecían surgir desde las profundidades de la tierra. Esta es la única oportunidad que tendrás, José. Empieza a cavar. Tu familia merece un futuro mejor. No la condenes a la miseria. José apretó los dientes, tomó la pala y comenzó a excavar. Los minutos se transformaron en una hora. La tierra se acumulaba a su alrededor, mientras el agujero se hacía cada vez más profundo. Y nada. No encontraba absolutamente nada. Comenzó a creer que había sido engañado, que había entregado el futuro de su sangre a cambio de una cruel ilusión. Cuando estuvo a punto de rendirse, el aire cambió, la temperatura descendió de golpe, un frío antinatural se infiltró en sus huesos y entonces una figura emergió entre las sombras. Era Lucifer, observándolo, sonriendo. Sigue cavando, susurró. Ya casi llegas. José obedeció. Y unos segundos después escuchó el sonido metálico de la pala golpeando con algo sólido. Excavó con desesperación hasta que finalmente apareció una enorme olla de barro enterrada bajo las raíces del fresno. Dentro había cientos de monedas de oro. Brillaban bajo la luz de la luna con un resplandor casi sobrenatural. José quedó sin aliento. Jamás había visto tanta riqueza junta. Es tuyo, dijo Lucifer, todo te pertenece. Luego su sonrisa se volvió más oscura. Pero recuerda, el precio será el alma del primer descendiente que nazca en la cuarta generación de tu sangre. La emoción era tan intensa que José apenas escuchó aquellas palabras.
Sus manos temblaban mientras recogía las monedas, y no advirtió que entre ellas también descansaban pequeños huesos humanos ennegrecidos por el tiempo. No vio los diminutos cráneos infantiles ocultos entre el oro. Su mente solo podía imaginar una vida mejor para Fátima y para sus hijos. Decidió guardar silencio. Nadie debía saber lo ocurrido. A la mañana siguiente salió temprano, fingiendo buscar trabajo. Horas más tarde regresó con un pequeño saco lleno de monedas de oro. Lo colocó frente a Fátima. Nuestra suerte ha cambiado, dijo. Fátima observó las monedas con asombro. ¿De dónde sacaste todo esto? José había preparado una mentira durante el camino. Las encontré cerca del río. Tal vez Dios decidió ayudarnos al fin. Fátima quiso creerle, y aquella mentira se convirtió en el primer ladrillo de una fortuna construida sobre la oscuridad. Capítulo 8. La riqueza maldita. A partir de aquel día, la vida de los Rivera comenzó a transformarse. José pagó todas sus deudas, restableció los servicios de la casa, liquidó las colegiaturas atrasadas para que Diego y Santiago pudieran regresar a la escuela. Poco después compró una vivienda mucho más grande, una casa amplia y hermosa, donde cada miembro de la familia tendría su propio espacio. También adquirió un automóvil nuevo, un vehículo que para la época era considerado un verdadero lujo. Por primera vez en años, la felicidad parecía haber encontrado el camino hacia los Rivera. Una tarde, mientras recorrían su nueva propiedad, Fátima expresó una idea. José, he estado pensando que deberíamos invertir parte de nuestro dinero. Podríamos abrir algún negocio. José aceptó de inmediato. No quería levantar sospechas sobre el origen de aquella riqueza. Así fue como invirtieron en una constructora y en una pequeña empresa de transporte. Los resultados fueron extraordinarios. Los negocios prosperaron rápidamente. El dinero comenzó a multiplicarse y poco a poco José empezó a olvidar el pacto, o al menos intentó hacerlo, pero las deudas contraídas con la oscuridad jamás desaparecen. Una mañana, mientras buscaba más monedas dentro de la vieja olla de barro, descubrió algo inquietante. Entre el oro había pequeños huesos humanos, decenas de ellos. Al tocarlos, una corriente helada recorrió su cuerpo. Entonces escuchó voces, susurros, lamentos, palabras pronunciadas por bocas invisibles. El dinero está maldito, devuélvelo. Aún puedes escapar. José soltó las monedas de inmediato. El silencio regresó, pero el miedo permaneció. Días después comenzaron a manifestarse otros sucesos. En la palma de su mano derecha apareció una extraña marca oscura. Parecía una quemadura. Cada vez que la observaba sentía un dolor abrasador, como si la carne estuviera ardiendo desde dentro.
y por si aquello no fuera suficiente, empezó a notar algo más. Cada vez que se miraba al espejo veía un reflejo extraño detrás de él. Un hombre inmóvil, vestido de negro, con los ojos vacíos, sin brillo, sin alma. José se giraba rápidamente, pero nunca había nadie. Solo estaba el reflejo, que permanecía observándolo desde el otro lado del cristal. Capítulo 9. Secretos que no pueden contarse. Habían pasado 10 años desde la noche en que José aceptó el pacto. 10 años de prosperidad, 10 años de riqueza, 10 años de culpa. Su hijo mayor, Diego, estaba a punto de cumplir 17 años y comenzaba a hablar sobre el futuro. Una tarde comentó durante la cena que algún día le gustaría formar una familia y tener hijos. Aquellas palabras atravesaron a José como una cuchilla. Por primera vez comprendió que la cuarta generación ya no era una posibilidad lejana. Algún día llegaría y alguien inocente pagaría por sus decisiones. Esa misma noche tomó una decisión. Debía contarle la verdad a su esposa Fátima. Debía explicarle cómo había comenzado todo. Pero cada vez que intentaba hablar ocurría algo extraño. En una ocasión perdió completamente la voz. Permaneció mudo durante varios días. Otra vez comenzó a sangrar por la nariz. La sangre no era roja, era completamente negra. Era espesa, era oscura como el petróleo. Y cuando intentaba reunir valor nuevamente, escuchaba una risa suave, una risa conocida, la risa de Lucifer. No puedes decir nada. El pacto es nuestro secreto. Si hablas, ellos pagarán primero. Las amenazas eran suficientes para silenciarlo. Fue entonces cuando José comprendió una terrible verdad. Aquel secreto lo acompañaría hasta la muerte. No existía forma de escapar. No existía forma de advertir a quienes amaba. El castigo había comenzado desde el mismo instante en que estrechó la mano del diablo. Primero fue la sombra que lo seguía a todas partes, luego la marca grabada en su piel, después las voces, las visiones, los reflejos imposibles y ahora el peso insoportable de saber que había condenado a alguien que aún no había nacido. Cada noche antes de dormir recordaba aquella calle de Guanajuato, el viejo poste de luz, la sonrisa del hombre vestido de negro, y comprendía que aunque el dinero había cambiado su vida, jamás había dejado de pertenecerle a Lucifer. Capítulo 10. El imperio de los Rivera. Para entonces, el año 1990 apenas comenzaba y los hijos de José ya habían concluido sus estudios profesionales. Diego se había convertido en ingeniero civil y estaba al frente de la constructora familiar, mientras que Santiago era médico y trabajaba en un prestigioso hospital de la capital del país, reconocimiento que obtuvo gracias a su destacada labor después del devastador terremoto que azotó a México en 1985. José y Fátima se sentían profundamente orgullosos de sus hijos,
pues ambos habían cumplido los sueños que alguna vez compartieron durante las comidas. Bajo la dirección de Diego, los negocios de la familia experimentaron un crecimiento extraordinario. La constructora abrió sucursales en varios países de América del Sur y obtuvo importantes contratos para participar en proyectos de gran magnitud. La fortuna de los Rivera crecía año tras año, convirtiéndose en una de las más influyentes de la región. En Tula de Allende, todos admiraban a la familia Rivera. Muchos recordaban a José como aquel humilde trabajador de la construcción que había perdido su empleo décadas atrás. Recordaban las dificultades que enfrentó en 1960 y la manera aparentemente milagrosa en la que logró levantarse de la ruina para construir el imperio que ahora poseían. Pero había una verdad que nadie conocía. Nadie sabía que detrás de aquella riqueza se ocultaba una deuda impagable. Nadie conocía las noches de insomnio de José. Nadie imaginaba el peso que cargaba sobre su conciencia. Porque mientras todos celebraban el éxito de los Rivera, él vivía atormentado por la certeza de que algún día alguien de su sangre tendría que pagar el precio. Y ese pensamiento se volvía más insoportable con cada año que pasaba. Cada aniversario de aquella noche en Guanajuato, Lucifer regresaba para visitarlo. Siempre aparecía de la misma manera, de manera silenciosa, elegante, sonriendo. Le recordaba que todo cuanto poseía había sido un regalo suyo. Y también le recordaba que la deuda seguía pendiente. El primer descendiente de la cuarta generación será mío, susurraba con una calma aterradora. José ya no encontraba consuelo. Los años no habían debilitado al diablo. Por el contrario, parecía disfrutar cada vez más de su sufrimiento. Cuando caminaba solo por las calles, José sentía una presencia observándolo desde la distancia. Al levantar la vista, veía a un hombre vestido de negro, apoyado contra alguna pared, bajo la sombra de algún árbol o al final de una calle vacía. Siempre era el mismo. Siempre tenía la misma sonrisa. José aceleraba el paso, intentando escapar de aquella mirada. Pero el extraño jamás desaparecía. A veces lo veía reflejado en los escaparates, otras veces en los espejos de su casa, y algunas noches, cuando lograba quedarse dormido, descubría que también lo esperaba en sus sueños. Siempre observándolo, paciente, como un acreedor que sabe que tarde o temprano cobrará lo que le pertenece. Capítulo 11. La muerte en la carretera. Después de años de silencio, José comprendió que ya no podía soportar el peso de su secreto. La culpa había crecido tanto de él que sentía que lo estaba consumiendo lentamente. Una tarde, mientras regresaba con Fátima de un viaje que habían realizado a Guadalajara, tomó una decisión. Le contaría toda la verdad. Era un camino largo. El cielo comenzaba a oscurecerse y la carretera se extendía solitaria frente a ellos. José sujetó el volante con fuerza. Su corazón latía con violencia. Finalmente habló. Fátima, tengo que contarte algo. Ella lo miró extrañada. ¿Qué sucede? José solo tragó saliva.
Hay un secreto que me atormenta desde 1960. Necesitas saber por qué nuestra riqueza llegó de la nada. Necesitas saber qué fue lo que hice. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y José jamás pudo terminarlas. Un estruendo ensordecedor rompió la noche. Un tráiler apareció de manera repentina y embistió el automóvil con una fuerza brutal. El vehículo salió disparado de la carretera. Los cristales explotaron. El metal se retorció. Fátima fue expulsada del automóvil mientras éste daba vueltas antes de detenerse entre una nube de polvo y de oscuridad. José, por su parte, quedó atrapado entre los restos del vehículo. Podía sentir cómo la vida abandonaba lentamente su cuerpo. La sangre corría por su rostro. La respiración se volvía cada vez más débil. Y entonces escuchó una voz familiar, una voz que había temido durante 30 años. Con enorme esfuerzo levantó la mirada y lo vio. Lucifer estaba sentado en el asiento trasero, intacto, inmóvil, sonriendo, como si hubiera estado esperando aquel momento desde el principio. Te lo advertí. Ahí, secretos que no pueden ser revelados. José intentó hablar, intentó pedir perdón, intentó suplicar, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad comenzó a envolverlo y lo último que vio antes de morir fue aquella sonrisa imposible, brillando entre las sombras del automóvil destruido. Capítulo 12. El alma errante. Cuando José abrió los ojos nuevamente, se encontró de pie junto a los restos del vehículo. Podía ver a los rescatistas, podía ver los cuerpos, podía escuchar los gritos, pero nadie parecía notar su presencia. Confundido, intentó acercarse. Fue entonces cuando una figura emergió de la niebla. Era Lucifer. Tu castigo apenas comienza, dijo. José comprendió de inmediato que estaba muerto. ¿Qué será de mí?, preguntó con una voz temblorosa. El diablo solo sonrió. Vagarás por esta carretera durante toda la eternidad. Serás un alma sin descanso, un recuerdo viviente de las consecuencias de tu pacto. Desde aquella noche, José quedó condenado. Los años pasaron, las décadas transcurrieron y las historias comenzaron a extenderse entre cada uno de los viajeros. Muchos conductores afirmaban haber visto a un hombre caminando entre la niebla, entre los tramos más solitarios de la carretera que conecta Guadalajara con el centro del país. Aparecía durante las madrugadas, bajo la lluvia, entre la bruma, siempre caminando sin rumbo, siempre observando a los vehículos que pasaban. Algunos aseguraban que intentaba advertirles de un peligro. Otros decían que levantaba los brazos desesperadamente, como si quisiera evitar que alguien cometiera el mismo error que él. Pero quienes se detenían para ayudarlo descubrían algo aterrador. El hombre no podía hablar, no tenía voz, y cuando lograban observar su rostro con claridad, comprendían por qué. Sus ojos habían desaparecido. En su lugar solo existían dos profundas cavidades obscuras, dos vacíos interminables, como si la propia oscuridad le hubiera arrebatado el alma.
Y así continuó vagando, año tras año, década tras década, esperando un perdón que jamás llegaría, esperando un descanso que Lucifer nunca pensó concederle. Capítulo 13. La cuarta generación. Habían transcurrido 25 años desde la muerte de José en aquel trágico accidente de carretera. Fátima también había partido de este mundo 3 años atrás, dejando a sus hijos al frente del legado familiar. Con el paso del tiempo, Diego y Santiago formaron sus propias familias y conservaron una tradición que jamás abandonaron: reunirse cada domingo para compartir los alimentos y fortalecer los lazos que los mantenían unidos. Una tarde, durante una de aquellas reuniones, Sofía, hija de Diego, anunció una noticia que llenó de alegría a todos los presentes. Faltan pocos días para que nazca mi bebé. La emoción recorrió la mesa. Sería el primer integrante de la cuarta generación de la familia Rivera. Cada una de las personas sonrió. Todos celebraron. Todos brindaron por el futuro. Pero ninguno de ellos conocía la verdad. Ninguno sabía que detrás de aquel nacimiento se ocultaba una deuda antigua. Una deuda firmada 30 años atrás. Una deuda que el infierno jamás había olvidado. Una semana después nació Adriana. La pequeña llegó al mundo rodeada de amor, alegría y de esperanza. Su llanto llenó la habitación del hospital, mientras los miembros de la familia celebraban la familia de la nueva heredera de los Rivera. Lo que ninguno de ellos sabía era que desde que el instante que Adriana respiró por primera vez, la maldición despertó, porque ella era la primera descendiente de la cuarta generación, la misma que Lucifer había reclamado la noche en que José aceptó el pacto. Mientras la familia celebraba en Tula de Allende, algo más ocurría lejos de allí. En los límites de la oscuridad, la sombra que durante décadas había acompañado a José abandonó la carretera donde éste cumplía su condena eterna. Se deslizó silenciosamente a través de la noche, atravesó pueblos, montañas y caminos olvidados. Finalmente llegó ante Lucifer. La criatura inclinó la cabeza y habló con una voz que parecía surgir de las profundidades de una tumba. Ha nacido. Lucifer levantó lentamente la mirada. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Después de tantos años de espera, la cuarta generación finalmente existía. La deuda estaba lista para ser cobrada, y esta vez nadie podría impedirlo. Capítulo 14. La deuda despierta. Poco después del nacimiento de Adriana, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa de los Rivera. Al principio eran detalles insignificantes, pequeñas anomalías que cualquiera podría atribuir al cansancio o bien a la imaginación. Durante las noches, algunos miembros de la familia tenían la sensación de ser observados. En ocasiones escuchaban pasos recorriendo lentamente los pasillos vacíos de la casa. Otras veces las puertas aparecían abiertas sin explicación alguna. Sin embargo, nadie prestó demasiada atención a aquellos sucesos. Pensaron que eran coincidencias, pensaron que pasarían, pero los fenómenos continuaron, y con el paso de los años
se volvieron cada vez más inquietantes. Cuando Adriana cumplió 4 años, comenzaron a notar algo imposible de ignorar. La niña pasaba largas horas sentada junto a la fuente del patio. Permanecía siempre sola, sonriendo, conversando con alguien invisible. A veces parecía escuchar con atención, otras veces reía como si estuviera compartiendo secretos con un amigo. Cuando le preguntaban con quién hablaba, siempre respondía exactamente lo mismo: con mi amigo. ¿Qué amigo? El hombre de negro. Aquella respuesta provocaba escalofríos, pero Adriana hablaba con total naturalidad, como si describiera a cualquier persona. Viene todos los días. ¿Y qué te dice? La niña sonreía. Dice que pronto iremos de viaje. Cada vez que escuchaba aquellas palabras, Sofía sentía una extraña inquietud que no lograba explicar. Durante una de las reuniones dominicales, comentó el asunto con el resto de la familia. Todos intentaron tranquilizarla. Algunos dijeron que era un amigo imaginario. Otros aseguraban que era normal en niños de su edad. Nadie imaginó la verdad. Meses después, Adriana comenzó a llenar las paredes de la casa con dibujos inquietantes: figuras altas, sombras con cuernos, criaturas de ojos vacíos, seres deformes que parecían observar desde la obscuridad. Cuando le preguntaban qué significaban aquellos dibujos, ella respondía con absoluta tranquilidad: ellos también serán mis amigos cuando me vaya con el hombre de negro. Aquellas palabras provocaban un silencio incómodo, pero nuevamente los adultos prefirieron convencerse de que se trataba de fantasías infantiles. Era más fácil creer eso que aceptar lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, muy lejos de allí, en la carretera donde cumplía su condena eterna, José continuaba vagando entre la niebla, hasta que una noche Lucifer apareció frente a él. El diablo observó al alma condenada con una sonrisa satisfecha. Ha llegado el momento. José sintió cómo el terror regresaba a su interior. ¿Qué momento? Aunque en el fondo ya sabía qué momento, porque ya conocía la respuesta. La descendiente ha nacido. La deuda está lista para ser cobrada. Aquellas palabras fueron suficientes para romper lo poco que quedaba de esperanza en él. Por primera vez en 25 años, Lucifer le permitió abandonar la carretera. No por misericordia, no por compasión, sino para que contemplara con sus propios ojos las consecuencias de sus actos. Y así, guiado por la oscuridad, José emprendió el camino de regreso a la casa de los Rivera, el mismo hogar que había jurado proteger, el mismo hogar que ahora estaba condenado por el pacto que él mismo había firmado. Capítulo 15. El heredero marcado. Una noche de viernes, toda la familia Rivera se encontraba reunida celebrando el cumpleaños de la pequeña Adriana. Las risas llenaban la casa y por unas horas parecía que nada podía perturbar aquella felicidad. Entonces ocurrió. Las luces
comenzaron a parpadear de manera inexplicable. Una vez, 2 veces, y después toda la casa quedó sumida en una penumbra inquietante. Un frío imposible recorrió cada rincón del lugar. El silencio cayó sobre los presentes, y fue entonces cuando apareció. Frente a toda la familia se materializó el misterioso hombre de negro que Adriana describía desde hace un año. Vestía un elegante traje oscuro y una sonrisa perturbadora se dibujaba en su rostro. Sus ojos parecían contener la profundidad de un abismo sin fin. Ha llegado el momento, dijo con una voz serena que hizo estremecer a todos. ¿Qué momento ha llegado?, preguntaron. Los presentes intercambiaban miradas confundidas, pues nadie comprendía de qué estaba hablando. Santiago fue el primero en ponerse de pie. ¿Quién eres? La sonrisa del extraño se ensanchó. Algunos me llaman Lucifer. Las palabras provocaron un escalofrío colectivo. Con absoluta tranquilidad comenzó a relatar una historia que parecía imposible. Les habló de 1960, les habló de Guanajuato, les habló de José y finalmente les habló del pacto. Un pacto sellado a cambio de riqueza, poder y prosperidad. Un pacto cuyo precio sería cobrado en la 4ª generación de la familia Rivera. Conforme avanzaba el relato, Diego y Santiago comenzaron a comprender el origen de la fortuna que durante décadas había sostenido a su familia, y también comprendieron el terrible costo que se ocultaba detrás de ella. La admiración que sentían por su padre comenzó a mezclarse con una profunda tristeza, porque ahora entendían que todo cuanto poseían había nacido de una decisión desesperada, y que aquella decisión había condenado a quienes aún no habían nacido. Lucifer observó sus rostros, disfrutaba cada segundo de su sufrimiento. Si desean conocer toda la verdad, José puede explicárselas mejor que yo. Con un simple chasquido de dedos, el aire se volvió pesado. La temperatura descendió y una figura comenzó a surgir lentamente de entre las sombras. Era José. Su aspecto era el de un hombre agotado por décadas. Sus ojos reflejaban un dolor imposible de describir. Toda la familia quedó paralizada. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente fueron incapaces de pronunciar palabra alguna. Las preguntas comenzaron a surgir de inmediato. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué condenó a la familia? ¿Por qué aceptó semejante trato? José bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. Porque no veía otra salida, respondió con una voz quebrada. Porque no quería que a Fátima, a Diego y a Santiago les faltara nada. Y entonces recordó aquellos años de pobreza, recordó cuando les cortaron la luz, cuando les suspendieron el agua, cuando sus hijos fueron rechazados en la escuela, porque no podían pagar las colegiaturas. Recordó la desesperación, recordó el hambre, la impotencia, y recordó la noche en que pidió ayuda al cielo. Solo quería darles una vida mejor, susurró entre lágrimas. Nunca imaginé el verdadero precio, pero en el fondo sabía que estaba mintiéndose a sí mismo. Porque aquella noche sí escuchó la advertencia y aún así estrechó la mano del diablo.
Capítulo 16. El precio final. Cuando José terminó de hablar, un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo reaccionar. El peso de la verdad era demasiado grande. Entonces Lucifer dio un paso al frente. Su presencia parecía absorber la luz que aún quedaba en aquella habitación. La hora ha llegado, declaró con una voz que hizo vibrar las paredes. Es momento de cobrar la deuda. Y todos comprendieron de inmediato a quién se refería. Adriana. La pequeña Adriana. La primera descendiente de la cuarta generación. La niña que observaba sombras. La niña que hablaba con el hombre de negro. La niña que había sido marcada desde antes de nacer. Diego y Santiago reaccionaron al mismo tiempo. No, gritaron. Y ambos se colocaron frente a la niña. Llévanos a nosotros. Ya hemos vivido nuestras vidas. Déjala vivir. Por un instante, Lucifer pareció considerar aquellas palabras, pero solo fue una ilusión. Su sonrisa regresó, más cruel que nunca. El trato fue muy claro. Su mirada se posó sobre Adriana. La primera descendiente de la cuarta generación me pertenece. José cayó de rodillas. Por primera vez en toda su existencia suplicó sin orgullo alguno. Por favor, te lo ruego, castígame a mí. Déjala vivir. Lucifer lo observó con indiferencia, como si escuchara el llanto de un insecto. Las deudas deben pagarse. El humo comenzó a surgir bajo sus pies. Las sombras se extendieron por la habitación. El aire se volvió irrespirable. Adriana miró a su familia con lágrimas en los ojos y, por primera vez, pareció comprender quién era realmente aquel hombre que la había acompañado durante su infancia. Entonces ocurrió. Lucifer desapareció dentro de un remolino de obscuridad. Y con él desapareció Adriana. Los gritos de la familia resonaron por toda la casa, pero ya era demasiado tarde. El silencio que quedó después fue aún más aterrador. Antes de marcharse por completo, la voz del diablo resonó desde algún lugar imposible. José regresará a su prisión en la carretera y vagará por la eternidad. Luego soltó una carcajada profunda y aterradora, pero aún tenía una última advertencia. Adriana no será la última. La familia sintió cómo el miedo les paralizaba el alma. Por haber intentado desafiarme, esto apenas comienza. La risa volvió a escucharse, y cada nuevo integrante que nazca en la sangre de los Rivera será reclamado por mí. La oscuridad desapareció, pero la condena permaneció. Los meses posteriores a la desaparición de Adriana estuvieron marcados por el dolor y el miedo. Sofía aseguraba que cada vez que salía de casa veía una sombra siguiéndola a la distancia. Siempre estaba allí, observándola, esperando. A veces la distinguía reflejada en los escaparates, otras veces al final de una calle vacía, pero cada vez que intentaba acercarse, desaparecía. La familia Rivera comprendió finalmente la verdad. La maldición seguía viva. Y no descansaría hasta cobrar completamente la deuda
que nació en 1960, una deuda escrita con desesperación y pagada con la sangre de inocentes. Epílogo. En el año 2026, un grupo de investigadores especializados en fenómenos paranormales llegó a Tula de Allende tras escuchar las historias que rodeaban a la familia Rivera. Durante meses recopilaron testimonios, documentos y relatos transmitidos de generación en generación. Lo que descubrieron fue mucho más aterrador de lo que ellos imaginaban. Confirmaron la existencia de una antigua leyenda sobre un hombre condenado a vagar por la carretera que conecta Guadalajara con el centro del país. Decenas de testigos aseguraban haber visto a una figura errante caminando entre la niebla. Un hombre sin ojos, un alma atrapada entre dos mundos. Las descripciones coincidían perfectamente con José Rivera. Pero aquello era solo el comienzo. Mientras investigaban antiguos archivos en una biblioteca abandonada de Tula, encontraron documentos olvidados durante siglos, manuscritos deteriorados, registros incompletos, testimonios escritos con manos temblorosas. Todos hablaban de lo mismo: pactos, acuerdos realizados con una entidad conocida por muchos nombres: Lucifer. Los documentos revelaban que la familia Rivera no había sido la única. Durante generaciones, numerosas familias del estado de Hidalgo y de comunidades cercanas habían entregado parte de su destino a cambio de riqueza, a cambio de influencia o de poder. Muchas de ellas desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Otras quedaron marcadas por tragedias imposibles de explicar. Fue entonces cuando los investigadores comprendieron algo aterrador. Las desapariciones que durante décadas habían ocurrido en distintas regiones del estado de Hidalgo no eran simples coincidencias. Eran el resultado de aquellas deudas antiguas, de pactos olvidados, de promesas que el infierno jamás había dejado de cobrar. Y mientras abandonaban la biblioteca, aquella última noche, uno de ellos juró haber visto una sombra observándolos desde el fondo de los estantes, una sombra inmóvil, una sombra paciente, sonriendo entre la oscuridad, como si supiera que la historia de los Rivera no había terminado y que apenas era una de muchas historias por contar. Fernando Alberto López Rivera, ingeniero en negocios y gestión empresarial, Tula de Allende, Hidalgo, México. Las decisiones de una generación pueden cambiar el destino de las siguientes. Autor del Pacto de la Cuarta Generación, La Caída de José. Y bueno, amigas, amigos, pues esta es la segunda historia que quería compartir con ustedes. Espero que sea de su agrado. Es la segunda novela que forma la saga. Y bueno, pues espero que la puedan escuchar hasta el final. Espero que me puedan compartir sus opiniones en la casilla de comentarios, que me ayuden a difundirla entre sus círculos cercanos. Y sobre todo, pues les invito para que se puedan suscribir a mi canal. Recuerden que su suscripción es muy importante porque ayuda a crecer, ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas. Y bueno, pues espero que les haya gustado. La siguiente semana les traigo la tercera historia de esta saga de novelas. Mi nombre es Fernando Alberto, nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias.